Deseamos agradecer al senador Arturo Hervis, que es presidente de la Comisión Especial para Agroindustria Azucarera, además de ser secretario de la mesa directiva del Senado, porque a través de su coordinación y la del Movimiento Ciudadano Larruchista, esta conferencia se está llevando a cabo. También agradecer y reconocer la presencia de diferentes instituciones aquí en esta conferencia, entre el público, la audiencia, al periódico Nuevo Semanario, a La Voz de Michoacán. Por supuesto, hay representantes del Senado, de Pemex, de compañías privadas, de la Universidad del Valle de México, de las carreras físico-matemáticas, creo que también de la UNAM, de la ESIA, la Escuela Superior de Economía, la Escuela Superior de Contabilidad y Administración del Politécnico. A todos, gracias por estar aquí. Muy bien, para continuar con el programa, Carlos Jonás Velasco presentará el tema Antientropía humana evolutiva, la evolución humana y el aumento de la densidad de flujo energético. Bueno, antes que nada, pues una bienvenida de mi parte y de mis compañeros del Movimiento de Ciudadanos Larruchistas. Bueno, pues toda esta labor que estamos llevando a cabo, no solamente aquí en el Senado, sino como a muchas personas les decimos en la calle, que les decimos, bueno, si estamos aquí en la calle no es porque seamos grilleros o gente rebelde, inconforme nada más, ¿no? Que quiere salirse a quejar de todo, sino que estamos en las calles porque en la calle están los ciudadanos y nosotros somos un movimiento de ciudadanos. Y la forma en la que llegamos aquí también al Senado de la República es buscando a la gente más consciente y más abierta dentro de las propias instituciones, porque como movimiento ciudadano defendemos la institución de nuestra presidencia, de nuestro Estado nacional. Es verdad que el gobierno está corrompido, llevamos 30 años de una corrupción bastante fuerte y estamos tratando de descifrar de dónde viene esta corrupción que no solamente es propia de México, sino en el mundo entero tenemos una corrupción arraigada de forma severa desde los últimos 30 años que lleva la globalización. Entonces, estamos tratando de descifrar de qué manera se puede acabar con esa corrupción de una forma eficiente para que la humanidad pueda evolucionar. Y en torno a eso, estamos organizando también a la población en la calle directamente, ¿no? La gente que viene de su trabajo, de su escuela, de la casa o que sale de paseo, la estamos abordando en las calles y estamos estableciendo un diálogo con la población para que la población tome la decisión de llevar a cabo acción política. Una acción política que defina su futuro. Porque si bien es cierto que el gobierno está corrupto, nosotros que hablamos a diario con la gente en la calle y que convivimos en esta sociedad, ¿no? Como todos ustedes, nos damos cuenta de que no solamente la corrupción está en los círculos políticos, también la corrupción está inmersa en la sociedad como un todo. Entonces, tenemos que cambiar ese aspecto y es por eso que estamos saliendo a las calles e invitando a la gente a que tome la decisión de llevar a cabo una acción política, pero una acción política dirigida al futuro. Porque es muy fácil quejarnos, ¿no? Es muy fácil decir son los políticos que se duermen en los curules, ¿no? y todo esto, pero yo les pregunto, ¿qué de los días de la semana pasada han utilizado para cambiar el futuro? ¿O solamente han vivido para sobrevivir, ¿no? Para su trabajo, conseguir el dinero que requieren cada mes, cada semana y se acabó? Entonces, esa pregunta es interesante porque si la respuesta es que no, o sea, que uno no ha hecho nada en la semana pasada, nada diferente a lo que conlleva sostenerse a sí mismo, entonces, pues bueno, ahí sí estamos destinados a extinguirnos. Extinguirnos, sí, por un lado, porque la amenaza de una tercera guerra mundial es una realidad, pero también, como decía el señor Lyndon LaRouche, el economista LaRouche, los fenómenos naturales, él mencionaba
un meteorito que pudiera impactar contra la Tierra, ¿no? Pueden realmente golpear severamente a la humanidad. Y a lo mejor ahorita ustedes están un poco más sensibles a eso, ¿no? Hace un rato pues todos sentimos la debilidad humana, ¿no? En medio del temblor. Efectivamente la naturaleza no va a pedirnos permiso para hacer algún movimiento extraño, ¿verdad? Y es verdad, uno no puede evitar que la naturaleza haga eso, uno no puede evitarlo. Pero lo que yo quiero demostrar con esta presentación que ahorita les voy a impartir es que el ser humano sí puede hacer algo para que la humanidad sobreviva a esos cambios que la naturaleza podría llevar a cabo. Pero requerimos evolucionar, pero la evolución del ser humano no es una evolución biológica, es una evolución mental. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Este cono lo que te marca son, en realidad, el cono entero se forma de la unión de 3 conos. El primer cono, bueno, pueden verlo, termina exactamente donde empieza el Mesozoico, 250 millones de años atrás. Ahí termina el primer cono. Pero si ustedes se fijan detenidamente, van a ver que antes de estos 250 millones de años ya venía iniciando un nuevo cono más, con una apertura mayor. Y que este nuevo cono llega hasta hace 65 millones de años. De ahí, un momento antes de esto, tenemos un cono que tiene una apertura aún mayor, que es el cono que ya le pertenece a la era en la que nos encontramos actualmente, al Cenozoico, y que a su vez cruza con el cono anterior, y que la unión de estos conos en realidad te forman una curva. O sea, si tuvieras este proceso de forma consecutiva, estos conos, avanzando uno después del otro, te forman una especie de curva exponencial. Ahora, ¿qué significa esto? Esto nada más es la descripción física de estos conos. ¿Esto qué te indica? Te indica que aquí una serie de especies, en la primera línea divisoria hace 250 millones de años, hubo una gran extinción masiva. Y en esa extinción masiva, todo el grupo de especies que pertenecían al primer cono, esas especies dejaron de existir. No tuvieron las características necesarias para continuar en el planeta. No obstante, ya venían surgiendo otras especies con características lo suficientemente adecuadas para sobrevivir a esa extinción masiva. Y así pueden también explicarse el siguiente cono, donde asimismo las siguientes especies del siguiente cono no cumplieron con las características necesarias para seguir en la Tierra, pero desde un tiempo atrás ya venían en crecimiento las nuevas especies que dominarían a la Tierra. Entonces, de esta manera aquí lo que tenemos es que cada uno de estos grupos de especies, en cada una de estas eras geológicas, se les podría considerar como sistemas cerrados entrópicos. ¿Qué quiere decir? Que es un grupo definido de especies que tienen un principio y un fin. Tienen un clímax, pero después tienden al colapso. No obstante, la vida como un todo, si ustedes se dan cuenta, la vida como un todo avanza siempre de forma armónica, ascendente. O sea, la vida siempre busca su crecimiento, su expansión sobre el planeta, hasta aquí. Hasta aquí es solamente en el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, pasando a la siguiente, tenemos que me gustaría que analicen esto, porque necesitamos entender un par de cosas. Uno, si el universo es entrópico, o sea que tiende al caos, y que por lo tanto nuestra vida también puede ser un caos, podemos o no podemos participar en la política, en el mejoramiento de nuestro país, o la característica misma del universo es que tiende hacia un perfeccionamiento constantemente. O sea, siempre se está perfeccionando, siempre va en un aumento en términos cualitativos de sus características.
Entonces, si esto último es lo que realmente caracteriza al universo, entonces nuestras acciones tienen que ir en acorde con eso. Esto se los digo para que vayan preparando a su mente pues, para lo que realmente queremos exponer a lo largo de este diálogo, ¿no? Estaban los océanos llenos de hierro, por eso se ve el agua azul. No obstante, teníamos un proceso viviente en marcha al interior de estos océanos, donde encontrábamos una gran cantidad de hierro disuelto. Y empezábamos a tener la formación de algunas bacterias, por ejemplo la ferrobacteria y algunos otros cuerpos unicelulares, que como ven ahí, estos cuerpos ya producían fotosíntesis, y al producir fotosíntesis generaban oxígeno, y el oxígeno, a su vez, al mezclarse con el hierro disuelto en los mares, te forman óxido de hierro. Este óxido de hierro se va depositando en la base de los mares o de los lagos para formar este tipo de estratigraficación de hierro en la profundidad de los mares y de los océanos. No obstante, esto conlleva también el que cuando había una saturación muy fuerte de oxígeno en estos océanos antiguos, este tipo de bacterias ya no tenían la capacidad de sobrevivir. Imagínenselo así, generaban un cambio climático, generaban un cambio de clima en el mar antiguo, y esto conllevó a la extinción de cierto tipo de bacterias. No obstante, ocurre algo muy curioso, que si ustedes ven la diapositiva pasada, ahorita la puedo volver a poner, pero le puse de título la autodeterminación creciente de la vida. ¿Qué quiere decir esto de la autodeterminación creciente de la vida? Que la vida constantemente va determinando las condiciones que va a requerir al futuro. O sea, es algo muy, muy interesante porque no es una cuestión arbitraria o una cuestión de suerte, donde las especies simplemente se están encontrando constantemente con ambientes adversos y tienen que irlos superando, ¿no? Como lo que ahora se dice de ser competitivo, ¿no? Que te dicen, sí, la globalización está destruyendo el mundo, hay una guerra mundial, pero tú échale ganas, ¿no? Sé un triunfador. Así no funciona la evolución definitivamente, ni del ser humano ni de la vida. Lo que estamos aquí demostrando es cómo la vida misma va generando las condiciones que va a requerir al futuro. Entonces, otra vez, váyanlo pensando en términos del propio ser humano. ¿Por qué nosotros no tendríamos que pensar en el futuro e ir planeando lo que vamos a hacer? Y aquí entra una cuestión interesante que hemos discutido el movimiento ciudadano larruchista, que es la cuestión de la creatividad en el universo. O sea, pareciera que la creatividad no es solamente propia del ser humano. El ser humano tenemos creatividad, una creatividad consciente y volitiva, o sea, voluntaria. No obstante, el universo en el que vivimos es creativo. Y por eso puse la imagen inicial, no sé si la vieron, donde aparecía un modelo de Da Vinci. Sí se fijaron en la primera imagen. Era un modelo de Da Vinci, diseñado para que un ser humano se pudiera meter en un traje de pájaro y pudiera volar. Entonces, parecería como un juego o algo muy simpático, ¿no? Pero Da Vinci, esa era su genialidad, que entendía la función del ser humano sobre el universo. Y miren, nosotros debemos de ser más inteligentes ya, debemos de empezar a ser más inteligentes. El propio Leonardo da Vinci analizaba a los animales no de forma romántica como se hace ahora. O sea, no con todo este amor sí romántico hacia los animales per se, sino que él analizaba la naturaleza misma del universo y dentro de ella los animales. Y de esa manera podía ver cómo funcionaba un animal y tomar esa enseñanza de la naturaleza para aplicarla en un avance tecnológico. Eso hacía Da Vinci. Entonces, bueno, regresando un poco al tema, eso es a lo que nosotros le llamamos la autodeterminación creciente de la vida. O sea, la vida va generando las condiciones futuras. Entonces, aunque se extinguió estas bacterias,
estos organismos unicelulares, estas bacterias primitivas, aunque se extinguieron en gran medida, después empezó a evolucionar esta bacteria en una nueva bacteria que tomó control de los océanos, que es la conocida o famosa cianobacteria, que es la que ven ahí. Y si se dan cuenta, esta bacteria ya puede habitar en un ambiente oxigenado. O sea, ahí lo que pueden ver ustedes es ya un mar que ya empieza a adquirir un aspecto azul. Y cómo es que esta cianobacteria va a tener una capacidad mayor de continuar sobre el universo y va a tener una capacidad mayor de procesar el oxígeno y liberarlo hacia el mar y hacia la atmósfera. De hecho, el tipo de oxígeno, la molécula de oxígeno que libera la cianobacteria es O2, o sea, una estructura de 2 moléculas de oxígeno, las cuales al salir a la superficie y encontrarse con lo que es la radiación ultravioleta, se dividen, se hace una división de esta molécula y empiezas a tener oxígeno libre en el medio ambiente. O sea, solamente una, ya no O2, sino un oxígeno solo, el cual al encontrarse con las moléculas de O2 que todavía no son divididas por la radiación ultravioleta, te generan el O3, o lo que conocemos como ozono. O sea, la atmósfera que tenemos actualmente, no sé si ustedes se lo habían preguntado alguna vez, pero esta atmósfera que nosotros tenemos es una atmósfera creada por la vida. O sea, los procesos de la vida crearon nuestra propia atmósfera. Y regreso al concepto, ¿no? La autodeterminación creciente de la vida. Y esto dio paso a que pudiéramos en el futuro desarrollar, o bueno, en el mundo que se desarrollaran otros seres vivientes como las plantas, ¿no? Aquí, pues bueno, nada más para que termine la animación. Podemos ver cómo se transforman los mares de un color verde a un color azul y cómo es que la radiación ultravioleta ayuda en el proceso de formación de nuestra atmósfera. La vida y la radiación proveniente del exterior empiezan a formar lo que es nuestra atmósfera. Entonces, bueno, como pueden ver, la evolución es una cuestión bastante compleja. No depende solamente de una especie luchando por su sobrevivencia. Depende de un proceso en conjunto que se lleva a cabo en el universo como un todo. De hecho, si no hubiera sido por estas radiaciones provenientes del espacio exterior, pues nosotros no podríamos tener la atmósfera que actualmente tenemos. Ni tampoco hubiéramos podido tener los primeros procesos fotosintéticos. Estos procesos fotosintéticos que generaron al propio oxígeno, que después se encontró con la radiación y generó nuestra atmósfera. Entonces, realmente es algo muy, muy sorprendente el cómo es que pudiéramos verlo como un plan ya delineado de antemano. Y también a lo que vamos a ir es qué parte de ese plan jugamos el ser humano, ¿no? Entonces, aquí hago un pequeño paréntesis, sí, para mencionar algo que tal vez esté en la mente de la gente, ¿no? O que nos encontramos seguido. Y es el asunto de si el ser humano es una plaga. O sea, nosotros estamos planteando todo este panorama y pues ahorita aquí apenas vamos entrando a lo que son el eón fanerozoico, ¿no? Ya que tenemos una atmósfera oxigenada y ya el surgimiento de las especies animales que conocemos actualmente, muchas de ellas, ¿no? Que todavía siguen aquí. Y llegaremos a lo que es el ser humano, ya en el Cenozoico. Pero la pregunta que yo les quiero hacer es si somos una plaga o no, porque, como les digo, nosotros que no estamos solamente en el cubículo, sino que estamos constantemente con la población, de ahí sacamos muchas de las ideas que tenemos o las cosas que investigamos es de lo que la misma población nos pregunta. La población muy seguido nos dice que somos una plaga. Entonces yo lo que me he propuesto pues demostrar aquí o dejar en su mente con esta presentación es si es realidad que el tiempo o no es una plaga. Y bueno, para mí es muy sencillo decirlo que no, ¿verdad? Pero la idea es demostrarles por qué no lo es, ¿no? En primera tenemos que pensar lo siguiente.
¿La naturaleza comete errores? ¿Comete errores la naturaleza? ¿Alguien piensa que la naturaleza comete errores? Nadie, ¿verdad? Bueno, por ahí alguien dijo que no, en el momento de diálogo a lo mejor ya nos expones bien si comete o no comete errores. Yo creo que no los comete. Y el ser humano es producto de esta propia naturaleza. Habemos gente que somos creyentes que sí creemos que nos hizo un creador, que no obstante la ciencia no está peleada con el creador, ¿verdad? Para mí no. Entonces, la naturaleza no comete errores, pero dejó a un ser humano que pensamos que es una plaga, que pensamos que lo destruye todo. Entonces sería un error de la naturaleza, ¿no? Algo se le salió de control a la naturaleza. Algo se le salió de control y este ser humano transforma todo. Va y construye sus edificios, construye la sede del Senado, construye presas, construye plantas nucleares, ¿no? Que es lo peor que puede existir, construye ciudades llenas de cemento que tapan los árboles. Somos un error de la naturaleza. Eso es lo que plantea mucha gente o lo que se le ha hecho pensar a mucha gente, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta presentación tiene el objetivo de analizar en términos más científicos qué es el ser humano. Porque pues, si un extraterrestre, suponiendo que los hubiera, ¿no?, llegara aquí a la Tierra y se encontrara al ser humano, yo supongo que sería una de las especies que más sorpresa le generarían. O sea, darse cuenta de una especie que todo el tiempo cambia su forma de vivir, que no solamente repite una y otra vez los mismos patrones. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas que se van a ir resolviendo en esta presentación. Aquí lo que vemos es simplemente el surgimiento de las primeras plantas, ¿no? Desde las plantas más primitivas hasta los árboles más robustos. Aquí lo que tenemos es un proceso, es el proceso en el cual las plantas empezaron a colonizar la tierra. Estos son algunas esporas de hongos y también algunas, bueno, en otras imágenes se pueden apreciar también algunas algas que se encargaban de transportar el agua a los primeros tallos que formaron las primeras plantas. Aquí lo que vemos es una imagen de un bosque en el que encuentran musgos, encuentran helechos, encuentran pinos, bueno, que están más arriba, pero cómo es que todo este conjunto de plantas, desde las más primitivas hasta las más avanzadas, conllevan un trabajo en conjunto para lograr la evolución de toda una serie de especies. Entonces, la vida como un todo va evolucionando. Ajá. Y esta otra animación que también quiero que vean para explicarles algo, es ya el proceso de los primeros ciclos de lluvia. O sea, acuérdense, veríamos de la cianobacteria que generó el oxígeno y la atmósfera, y ahora estamos en la formación de los ciclos de lluvias. Cómo empezaron a salir las primeras plantas en las orillas, los líquenes, un tipo como de musguito que sale en las piedras, a lo mejor lo han visto en las playas o en algunos lugares así cercanos al mar, y cómo esto fue dando origen a las siguientes plantas más avanzadas. Aquí lo que tenemos es cómo es que los primeros bosques que se generaron en las partes más cercanas a los océanos empezaron a generar un primer ciclo de lluvias. Ahora, lo interesante de las plantas es que estas no crean que ya existía el ciclo de lluvias y de pronto de forma espontánea empezaron a salir las plantas. No, las plantas empezaron a jalar el agua de los mares, empezaron a llevar el agua consigo y en este proceso empezaron a generar una transpiración que ahí ustedes pueden ver. Empezaron a generar una transpiración que hacía que el agua evaporada de los mares, más el agua que las mismas plantas transpiraban, generaban mayor nubosidad. Y esta nubosidad aumentada podía avanzar con mayor facilidad al interior de los continentes. De modo que, ¿qué hizo la vida? La vida salió de los océanos para poblar los continentes. Y en los continentes, ¿qué es lo que hizo?
en los continentes empezó a llevarse el agua cada vez más adentro. Las plantas es lo que hacen, llevarse el agua adentro. Y más adelante veremos cuáles son las características. Vayan poniendo mucha atención porque más adelante vamos a ver cuáles son las características de la evolución de la vida. A eso vamos a llegar más adelante. Entonces, si ustedes se fijan, esto hace posible que las plantas vayan avanzando cada vez más y generando ciclos de lluvias y generando ríos a su paso. Aquí lo que podemos ver es, bueno, ya saliendo un poco de las plantas, lo voy a hacer breve para que más bien en la parte de las preguntas pueda haber más diálogo, pero lo voy a hacer algo breve. Aquí lo que vemos es esta cuestión de los 3 principales conjuntos de animales más conocidos dentro de estas diferentes eras geológicas. Lo que tenemos como primera parte son los anfibios, después los reptiles y después los mamíferos. Aquí lo que tenemos es, y aquí voy a aprovechar para plantearles estos aspectos que debe de conllevar la evolución de la vida. La evolución de la vida exige varias cosas. Una de las cosas que exige la evolución es el aumento del ritmo metabólico. ¿Qué es esto? Esto lo planteaba Vernadsky, un biogeoquímico en el que nosotros nos basamos, lo planteaba como la migración biogénica de átomos. O sea, el intercambio que un ser vivo tiene con el medio en el que se encuentra. Y a medida que ese organismo consume más energía, también tiene la capacidad de tener un intercambio más acelerado, o sea, un metabolismo más acelerado con el medio que habita. Entonces vamos a ver cómo es que estas 3 diferentes especies tienen ritmos metabólicos cada vez más altos, pero también tienen una capacidad, o sea, esa es la primera característica, el aumento de la densidad energética junto con el aumento de su metabolismo, o sea, del intercambio de gases y materia y átomos, o sea, migración biogénica de átomos con el medio. Pero hay otra muy curiosa que a mí me sorprendió mucho, que es la independencia del medio. O sea, las especies más evolucionadas también ganan independencia del medio en el que viven. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Por ejemplo, los anfibios y antes los peces dependen muchísimo del medio. Por ejemplo, el anfibio o la mayoría de los anfibios no tienen una piel resistente al agua. O sea, si tú sacas al anfibio por mucho tiempo del agua, se seca, no tiene queratina su piel, entonces no puede retener el agua al interior, tiene que estar siempre en un cuerpo húmedo. El reptil, aparte de aumentar su metabolismo, lo que tiene es una piel resistente al agua, de modo que al igual que las plantas se salieron de los mares y empezaron un proceso a colonizar fuera del agua, estos organismos vivos ganaron independencia a ese medio acuático. Igualmente los reptiles ganan independencia al medio acuático. ¿De qué manera? Llevando consigo el agua. O sea, el reptil consume el agua y se la lleva consigo, ¿no? De viaje. Y puede irse muy lejos con el agua. No obstante, el reptil no es independiente a la temperatura todavía. Esa es la desventaja del reptil. Se le conoce popularmente como de sangre fría. O sea, el reptil no tiene un mecanismo interno que le permita llevar la temperatura consigo a todas partes. O sea, si el reptil se va a una zona fría, no encuentra con qué calentarse y termina muriéndose. No obstante, el mamífero, aparte de llevar consigo el agua, lleva también su temperatura. Y esto le exige mayor energía. ¿Por qué esa temperatura de dónde la saca? ¿Nadie sabe de dónde la saca? El reptil la saca del sol. El reptil la saca del sol y es muy interesante porque hasta se hacen así, se aplanan los reptiles para que sea mayor la superficie y puedan capturar más sol. Y esos son sus métodos de obtención de energía. El mamífero no. El mamífero come más, come mucho y al comer hace que estas azúcares o la glucosa se pueda depositar en sus células y ahí se lleve a cabo un proceso de generación de energía térmica que le permita llevar la temperatura consigo a todas partes. Tiene que estar comiendo todo el tiempo, tiene que trabajar más, ¿no? Para sobrevivir, pero gana independencia, puede ir más lejos. Bajo los conceptos actuales ambientalistas o de este tipo, en donde se trata de ahorrar todo, les parecería que el mamífero es un despilfarrador, ¿no?
porque vean al reptil. El reptil ni siquiera come, te puede aguantar medio año sin comer. O sea, el reptil sería así perfecto para los nazis, ¿no? Porque los podrías tener trabajando sin comer, ¿no? Entonces, pero no, bajo esta visión que ahorita les vamos a presentar, que es algo nuevo, creo yo, es que no, que el mamífero, aunque come más, tiene mayor capacidad de habitar en nuevas regiones, en zonas frías, en zonas calientes, en zonas húmedas, en zonas secas, en más regiones. Entonces, vean, se va cumpliendo, ¿no? Tenemos mayor consumo de energía para alimentar procesos metabólicos más complejos, pero uno tercero, que es el último que me enteré, que se me hizo el más sorprendente, que es ganar independencia al medio. O sea, el mamífero ya no tiene que estar en un solo lugar. Y otra vez, váyanlo pensando hacia el ser humano. ¿Cómo sería esto en el ser humano, no? Esto tiene que explicarse, que a su vez hace que otras especies puedan desarrollarse, y lo tienen en el caso de las plantas. Las plantas son los principales transformadores de la energía del sol. Es por eso que los paneles solares son tan ineficientes y tan inútiles, porque le estás quitando al sol la posibilidad de desarrollar plantas. Porque las plantas no solamente te dan energía, sino que te dan una energía con una característica cualitativamente superior. Te generan glucosa, y la glucosa es capaz de alimentar seres humanos, no máquinas. Entonces, ¿quién hace las máquinas? El ser humano. Entonces, preferimos tener bien alimentados a los seres humanos que a las máquinas, porque sin seres humanos no hay máquinas. Entonces, necesitamos hacer alimentos y no le podemos quitar a la tierra y al sol el derecho de hacer alimentos, ¿no? Entonces, por eso es muy inútil la energía solar. Entonces, bueno, ahí supongo que mientras yo hablaba vieron cómo es que la salamandra tiene un ritmo metabólico, el reptil otro, y el ratoncito el mamífero, tiene un ritmo metabólico muchísimo más acelerado, ¿no? O sea, tiene un intercambio mayor con el medio, transforma en el universo de manera más acelerada. Bueno, aquí simplemente es para los escépticos, es por kilogramo el consumo de calorías por hora de cada uno de estas especies. Como les digo, bajo las ideologías actuales, pues se diría que las aves y los mamíferos son unos consumistas de lo peor, ¿no? Ellos por kilogramo consumen más energía que cualquier otro. Entonces, bueno, la diapositiva anterior es con la que empezamos y la pongo esta para regresar al punto, ¿no? Los puntos o las características más importantes de la evolución, entonces, son el aumento en el consumo energético y la independencia del medio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que las especies que sufrieron una extinción masiva, así temblores como el de hoy, posibles impactos de meteoritos, cambios climáticos, que los cambios climáticos existen desde antes de que existiera el hombre, o sea, no son cosa del humo que saca tu coche, sino que son cambios que existían desde antes en la naturaleza, causaron estas extinciones. ¿Qué animales tuvieron la capacidad de sobrevivir a esos sucesos dramáticos que sufrió la Tierra? Los animales que tuvieron la capacidad de sobrevivir a esto son los que tienen una mayor capacidad de reproducirse, unas tasas metabólicas más altas y una capacidad de expandirse por más lugares. O sea, los más evolucionados, los que tienen un consumo energético mayor, los que tienen una tasa metabólica mayor y los que tienen la mayor capacidad de independizarse del medio en el que viven. Aquí esta animación también es muy interesante porque aquí ya vamos a pasar a la cuestión humana, que es la que nos importa, ¿no? Vamos a pasar al humano. Y ustedes vieron en el póster estos conos, 3 conos. Los 3 proyectan una curva exponencial, pero de un orden mayor cada vez. La del ser humano es la del orden mayor. Entonces, ¿de qué manera logramos eso? O sea, aquí podríamos poner como regla que para que el ser humano sobreviva a uno de estos sucesos, tiene que hacer que estos conos que vimos anteriormente, el cono al que él pertenece, se abra más. O sea, aumente su capacidad energética y aumente sus capacidades de poblar otras regiones.
A eso nosotros le llamamos la inversión física. O sea, en economía es el crédito productivo, crédito a presas, plantas de energía, salud pública, educación y un programa espacial. Y ya más o menos me han de ir siguiendo hacia dónde quiero ir con la independencia del medio, ¿no? Con esto del programa espacial. Aquí simplemente lo que vemos es cómo el ser humano a través de la inversión productiva puede ir haciendo que este cono crezca más. Lo están viendo ahí, ¿no? Y al aumentar este cono, tenemos las capacidades o las características necesarias para superar un suceso difícil, ¿no? Como una posible extinción. Esta otra, lo que nos enseña es el proceso humano. A medida que tú pasas a un sistema tecnológico más avanzado, y hay que tener en cuenta que esto es producto de la mente humana, la cual quedamos que si es producida por la naturaleza, pues no puede ser un error, ¿verdad? Entonces la mente humana hace descubrimientos, que tampoco pueden ser un error. Y estos descubrimientos lo llevan a aumentar sus probabilidades de obtener energía. Y esta energía ocuparla en una tecnología cada vez más avanzada. Eso es lo que te delinean estos conos uno tras otro. Cada uno de estos conos es producto de una revolución científica en el ser humano. Y una revolución científica no me refiero nada más en términos de la ciencia dura, como le llaman ahora, porque todo científico tiene también que ser artista. Lo que estábamos manejando en las calles, que me pareció muy bello, es que tú tienes ciencia para entender el universo. El universo en el que vivimos tenemos la ciencia. Y eso, cada descubrimiento, nos hace acreedores a continuar en el universo. Esa es nuestra condición. Si hacemos un nuevo descubrimiento, entonces tenemos derecho a seguir en este universo. Si dejamos de hacer descubrimientos y nos comportamos como animales, nos extinguimos, como estos animales que no hacen descubrimientos y se colapsan. Hay otras especies que el universo ya está diseñando, que son las que sobreviven, pero las especies animales cerradas, hacia una especie delimitada, estas se extinguen. Esa es la diferencia entre el ser humano y el animal, que el ser humano tiene la capacidad de no extinguirse. Es donde entramos a la característica de la inmortalidad humana, no solamente en términos de dejar un legado. Tú dejas un legado y te vuelves inmortal. Todo el mundo recuerda aquí a un Platón, todo el mundo recuerda aquí a un Jesucristo, todo el mundo recuerda aquí a un Kepler, todo el mundo recuerda aquí a un Einstein. Entonces se gana este tipo de inmortalidad, pero también estamos hablando de una inmortalidad física. O sea, el ser humano es la única especie que voluntariamente puede superar estos consumos energéticos, como lo hace la naturaleza, y como especie ganarse el derecho a continuar sobre el universo. Entonces para mí es algo bastante revolucionario, ¿no? Que demuestra por qué el ser humano no es un animal. Bueno, aquí lo pueden ver ya en términos todavía más explícitos, por si les quedaba duda. Tienen que con la madera el ser humano duró, bueno, es algo aproximado, duró 140,000 años usando madera. Carbón, 2,200. Petróleo, 100. Llevamos 100. Y en lo que va de lo nuclear, pues llevamos bastante poco, ¿no? O sea, apenas un medio siglo con el uso de la energía nuclear. Y entonces aquí se pueden dar cuenta de que no solamente en lapsos menores de tiempo estamos haciendo descubrimientos muchísimo más trascendentes que también nos dan una de las características de la evolución, ¿no? Más energía. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando que el ser humano, con el uso de su creatividad, evoluciona y esta evolución le permite hacer uso de densidades de flujo energético exponencialmente mayores, con las cuales puede transformar el medio, y no solamente eso, sino que también puede ganar independencia al medio. Por eso LaRouche planteaba la cuestión de la fusión termonuclear para los futuros viajes a Marte y la futura industrialización de la Luna. En ese proceso vamos a aumentar nuestra densidad de flujo energético, pero al mismo tiempo vamos a ganar independencia al medio en el que habitamos, que es la Tierra, y vamos a poder generar un ambiente artificial de principio en otros planetas para poder generar una terraformación de Marte.
en primera instancia. Y mientras vayamos descubriendo más principios del universo, vamos a irle pudiendo ganar al universo más secretos y más terreno, que nos van a permitir la estancia del ser humano por un tiempo ilimitado. Entonces, yo con lo que quisiera terminar, para que las dudas que de aquí surjan, que creo que van a ser muchas, las podemos abordar en la parte de preguntas y respuestas, pero quería simplemente concluir una idea que les empecé a plantear y no la terminé, que era esta cuestión de la ciencia. O sea, ya vemos cómo la ciencia transforma el universo. ¿A través de qué? De la mente humana. O sea, la mente humana es un factor indispensable en la transformación del universo. Eso es lo que podemos demostrar. Y cómo esta mente humana no es diferente en sus principios a la evolución del universo como un todo. En lo que sí es diferente es que lo hace de forma consciente. Por eso se dice que la creación fue hecha para nosotros. Y aquí se unen estos conceptos teológicos. Antes esto se veía solamente de forma teológica, el concepto de la inmortalidad, por ejemplo, ¿no? La inmortalidad del alma, la inmortalidad del ser humano, la diferencia entre el ser humano y los animales, se veía en esos términos. Ahora podemos darnos cuenta de que no solamente es en esos términos, sino que en realidad el ser humano gana esta inmortalidad por sus características propias. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí, que la ciencia nos ayuda a entender el universo en el que vivimos y con esto ganar nuestra inmortalidad y nuestro derecho a existir. Pero el arte nos permite entender el alma humana. Y si no entendemos el alma humana, estamos fritos. Necesitamos entender el alma humana, porque entendiendo el alma humana nos vamos a poder comunicar para hacer este tipo de proyectos. Entonces el arte adquiere una trascendencia aún mayor, porque si la mente es la única existencia que entiende conscientemente el universo y lo transforma conscientemente, entonces tenemos que entender a esta mente, tenemos que entender a esta alma, tenemos que entendernos entre seres humanos, y para eso es el arte. Por eso ahorita hay una decadencia muy fuerte en el arte, porque se dice que cualquier irracionalidad es arte, y no, el arte tiene que sacar lo mejor de nosotros. Entonces, con esto yo termino mi ponencia, y bueno, gracias por su atención. En las preguntas podremos extendernos más.